Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Es un privilegio para nosotros nuevamente estar aquí delante de Dios y vamos a agradecer al Señor en esta tarde por su presencia. Gracias, Señor, te damos. Hoy presentamos delante de ti nuestras vidas, amado Cristo. Hoy, Señor, nos hacemos a un lado para que tu dirección venga, para que tu presencia, Señor, esté con nosotros, para que nos alcances y para disponer nuestro corazón a escuchar tu voz. Hoy, Señor, mientras tu palabra es expuesta, tu presencia siga obrando esas señales, milagros, prodigios, esas maravillas, Señor, sobre cada uno de los oyentes, sobre sus familias. Mientras tu palabra es predicada, es lanzada al aire, Señor, es lanzada a la atmósfera, Señor, es lanzada, Señor, en todo lugar. Entonces ella siga obrando, siga trayendo, Señor, siga haciendo y cumpliendo el objetivo por el cual fue enviada, Señor. Tu palabra siempre cumple un objetivo. Así que te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde y te bendecimos, Señor, por lo que estás haciendo en cada una de las personas que ya están llegando aquí a la conexión, que se están añadiendo, que cada día están, Señor, siguiendo, bendito Dios, esta directriz que tú estás enviando en esos momentos, Padre. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos. En esta tarde los invitamos a que nos acompañen, por favor, al libro de Crónicas, capítulo 34. Y seguimos con la secuencia que el Señor nos ha revelado en estos días de hacer la preparación que el Señor tiene para cada uno de nuestros corazones y lo que está provocando para preparar su venida y su redención. Esto es a través de Pascua. Como observamos hace unos días, entonces, hace un par de días quizás, hay una conexión muy directa entre las santas convocatorias o lo que algunas personas llaman fiestas del Señor. Mejor son convocatorias, la palabra moedim, allí en Génesis 1:14, que significa las convocatorias especiales que para algunos traductores o para algunas personas ven esto como la celebración que año tras año el pueblo hebreo, el pueblo judío ha venido haciendo como simulacros o como convocatorias para los hitos marcados por el Mesías y la reunión del Mesías con su pueblo. Así que no es en vano y vamos, como lo vamos a descubrir si el Señor lo permite en unos días o en la próxima enseñanza, las conexiones directas que existen entre la celebración y la preparación para Pascua, cómo el Señor Jesús ha cumplido y cumplió en su primera venida cada una de estas fechas. ¿Por qué es tan importante decirlo? Porque hay en connotación algunas de las 7 fiestas señaladas perpetuas en el libro de Levítico, para celebrar las cuales el Señor Jesucristo cumplió, pero para su retorno y su regreso hay otras, las fiestas de otoño, las cuales también son cumplidas por el Señor en su segunda venida. Y para esto el cuerpo de Cristo debe estar preparado. O sea, cuando decimos el cuerpo de Cristo, no es solamente nominalmente. El Señor dice que su iglesia, lo suyo, su esposa, es su cuerpo. Si es su cuerpo, significa que lleva las marcas de Cristo. Si es el cuerpo de Cristo, significa que cumple exactamente la voluntad y el designio de Dios como está escrito para Cristo. Así que es interesante lo que vamos a ver. Acompáñame entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos a leer lo que la palabra del Señor dice. Segunda de Crónicas 34. Vamos a mirar y a revisar la conexión Josías. La conexión Josías. Josías, de 8 años, era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces podemos rápidamente ver en estos dos versos que a los 8 años comenzó este niño a reinar. A los 8 años, es interesante que la palabra hable de 8 años. No habla de 7, sino de 8, es decir, un nuevo comienzo. Después de estar es un nuevo comienzo, es un nuevo empezar de 8 años
que Dios escogiera a este niño. Y este rey hizo lo recto ante los ojos del Señor, es decir, estuvo en la justicia de Dios, sin apartarse a derecha ni izquierda. Y vamos a revisar en este momento por qué. Dice el verso 3: a los 8 años de su reinado, aún siendo muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas y de las imágenes fundidas. Entonces, él tenía 16 años, pero la Biblia no narra 16 años, sino dice a los 8 años después de su reinado. O sea, nuevamente enmarca por segunda vez el número 8. Estos nuevos comienzos, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios. El Señor en este tiempo especial de cuarentena lo que está instando es a una búsqueda de Dios. Como dice el libro de Amós, buscadme y viviréis. También dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y ese buscar al Señor tiene que ver con estar en intimidad, con estar en su presencia, con dedicar nuestro corazón y estar muy atento a lo que el Señor quiere manifestar. Y entonces dice aquí que él comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Cuando dice David, su padre, es porque viene precisamente no como como los anteriores reyes, como Amón o como Manasés, sino que como David, con un corazón preparado para Dios. Y dice que a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas y de las imágenes fundidas. Entonces vemos una consecuencia directa de lo que significa buscar a Dios. Buscar a Dios entonces está trazado y marca el inicio o el parámetro para recibir de Dios y beber, y exactamente recibir de Él qué es lo que quiere. Y como consecuencia viene una revelación de limpieza. Es decir, una persona, un reformador, es una persona, un precursor, es una persona que busca de Dios, que es un misionero intercesor, que es un intercesor, alguien que está buscando de Dios y que como consecuencia Dios revela que hay que hacer reformas para su vida, pero también que hay que hacer reformas generales, y esas reformas tienen que ver para el establecimiento de Dios y de la presencia. Es que Dios no se va a manifestar, y es que Dios no va a traer una presencia absoluta o gloriosa o un propósito específico de su gloria, llámese ministerio, llámese rol, papel, función, llámese de restaurar una vida, si antes esa persona no ha dedicado tiempo para buscar. Pero, o mejor, como consecuencia de una búsqueda de los que anhelamos al Señor, viene entonces la revelación de una reforma. Y una reforma que tiene que ver inicialmente con limpieza. Y esa limpieza significa quitar. Y dice limpiar a Judá y a Jerusalén. Judá, la palabra judío significa adorador. Limpiar Jerusalén, el lugar de paz. Así que en la fortaleza de Sión, o Sión, que es fortaleza. Entonces dice, al limpiar lo que significa la adoración, lo que fluye de tu corazón, quién eres tú, y también la paz no como el mundo la da, sino como Dios la da, el lugar que Dios ha establecido, limpiar tu casa. ¿De qué? Inicialmente entonces, de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas y de imágenes fundidas. Entonces necesitamos revisar en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra vida, qué puede haber aún de estos lugares altos o de estas imágenes de acera, de esculturas o imágenes fundidas, lugares altos como dedicación, como creencias aún que se traen de Roma, creencias aún que se traen de tradiciones y de costumbres, las cuales no están guiadas por la palabra del Señor, han sido más bien guiadas a través de la familia y de tradiciones y costumbres como legado de los padres, lo cual en este clase de órdenes para nada aprovecha. Aquí debemos cortar
el Señor le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra a la cual yo te mostraré. Eso significa de las creencias paganas, de las creencias abominables, de la idolatría, la cual quizás venía como tradición cultural, pero que es necesario abandonar, porque eso no nos lleva a Dios, eso no nos lleva al conocimiento real ni a la verdad. Y esto se trata también de conocer, de encontrar la verdad o que la verdad nos encuentre y ser verdaderamente libres. Así que es necesario examinar ahora mismo, hoy es el día para derribar todo lugar alto en nuestro corazón, en nuestra casa, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Qué interesante pedirle al Señor entonces que nos siga y nos revele y amplíes tú allí en tu casa en estos tiempos quién era Acera, qué significa el lugar alto, qué significan estas imágenes fundidas. Vamos a ahondar un poquito o mirar un poquito hoy, pero que quede la inquietud para que tú sigas ahondando allí en tu casa. Hemos dispuesto entonces en el sitio web que va a quedar escrito aquí abajo en la referencia, va a quedar escrito entonces los devocionales en donde hemos ampliado mucho acerca de esto. Bien, dice el verso 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima. Interesante, ¿cuáles son esas imágenes del sol? Una idea entre paréntesis, la palabra Saturnalia. Busca qué era la Saturnalia y qué son las fiestas al sol dadas por allá acerca de diciembre 22 y después diciembre 24, cierro paréntesis, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos, por toda la tierra de Israel volvió a Jerusalén. Interesante este papel, esta vivencia de reforma. El Señor nos ha llevado entonces a la reforma. Y esta reforma tiene que ver con abandonar y destruir todos esos altares. Creo que esa reforma es la que el Señor está llamando hoy precisamente para que hagamos cada uno de nosotros en nuestro corazón, pero también para disponernos, porque cuando predicamos al Señor, cuando el Señor viene a una vida, cuando el Señor viene a una vida, ¿qué pasa? Se cumple lo que dice Génesis 1, hágase la luz, y la luz separa, la luz hace una separación, la formación de la luz hace una separación entre la luz y las tinieblas. Cuando Cristo viene a una vida, cuando el Señor viene a una vida, entonces hay una separación absoluta y, y esa separación revela, la luz revela lo que es de Dios. Y cuando Cristo, cuando la palabra es predicada, cuando un corazón recibe la palabra del Señor, entonces esa luz hace que se pueda observar qué hay de tinieblas. Cuando tú enciendes una luz en una habitación, las tinieblas se van, se disipan. Cuando ves una pared blanca y ves una mancha en la pared blanca, cuando enciendes la luz se ve. Es decir, revela, la luz disipa la oscuridad y la luz revela la mancha. Así que de eso se trata cuando el Señor Jesucristo viene a un corazón. Y estos reformadores de este tiempo, estos Juan, esta generación Juan, es una generación del Espíritu que ha venido precisamente a reformar y a reformar para volver a Dios, a reformar para volver al diseño original de Dios. Hágase la luz, sea disipada las tinieblas, la ignorancia, se ha disipado lo oculto, lo oscuro y vengamos a Cristo. Muy bien. Luego, ahora vamos a abrir la palabra al Señor teniendo presente Segunda de Crónicas 34, vamos a abrir la palabra al Señor en la referencia que hace Reyes acerca de Josías también. Y esto está aquí en Segunda de Reyes,
capítulo 23. 23. Dice la palabra del Señor acerca de las reformas de Josías. Vamos a dar lectura y pido al Señor revelación sobre esto. Dice Segunda de Crónicas 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y allí la quemó en el valle de Cedrón, y convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Miren esto que dice la palabra. Verso 4 al 6 dice que existían en el templo de Jehová utensilios que habían sido hechos para Baal. La palabra de Dios dice que el templo del Espíritu es que somos templo del Espíritu, que el creyente es templo del Espíritu Santo. Y aquí está mostrando que el templo de Jehová tenía utensilios hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Es decir, recuerden que el Señor había dicho que no hay que hacer, no habría que tomar como ídolo, ni hacer, ni realizar ninguna figura que tendría que ver con el ejército celestial. Nada en los cielos. Y estos utensilios habían sido hechos para Baal, pero estaban en el lugar del templo de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a buscar a Dios, te das cuenta que el celo de Dios consume su casa. Y cuando el Señor Jesús tomó los azotes para derribar las mesas y volcar las mesas y echar fuera a los que habían convertido su casa en cueva de ladrones, lo hizo con el celo de Dios que consumía su casa. Y miren esto, ese templo había sido erigido o levantado por Herodes sin una revelación clara de Dios. El primer templo fue hecho por Salomón, fue edificado por Salomón, mejor, direccionado por Dios con los planos que David su padre había hecho, construido en un tiempo récord, en donde sin ruido unieron las piedras que habían sido previamente forjadas o formadas, las rocas, una diferente a la otra, cada piedra en su lugar para hacerlo, y fue erigido o levantado en la época de Salomón. Pero ese templo fue el templo que fue luego destruido por Babilonia. Sin embargo, este segundo templo es el templo que es levantado por Herodes, más como por Herodes, que que no era un creyente, que no era un judío, que no era un hebreo, perdón, sino que él levantó este templo también, digamos, en la connotación que Dios le permitió levantarlo a él, siguiendo algunos parámetros, pero Cristo, cuando entra al templo, llama mi casa, mi casa. Han hecho de mi casa. ¿Por qué? Porque definitivamente también era un lugar que había sido establecido para que los judíos eh, oraran y buscaran a Dios y compartieran. Recuerden que en la época del Señor Jesús la palabra se compartía y el templo y las enseñanzas estaban por el Sanedrín en el templo, pero también en las sinagogas. Así que en los tiempos de Jesús vemos al Señor Jesús enseñando en sinagogas, en casas especialmente, digamos, destinadas o declaradas como sinagogas para
llevar la palabra del Señor y la enseñanza, la adoración, pero también el templo, este templo de Herodes, el cual pertenecía al Sanedrín, y el Señor Jesús entra a este templo y ve cómo los hombres convierten en cueva de ladrones porque empiezan a exigir el pago y a vender los animales para el sacrificio en su momento, los palominos, eh, los corderos, y venían las personas desde diferentes ciudades subiendo a Jerusalén, en particular para las tres fiestas altas y en particular para Pascua, y para el sacrificio entonces entraban también para presentar pues los niños a los 8 meses perdón, los niños a los 8 días de su tiempo, y para presentar a sus hijos, pero también a ofrecer sacrificios, y estos hombres vendían, maltrataban, porque cobraban, y porque estaban los cambistas para cambiar la moneda y poder comprar. Y el Señor Jesús dice: el celo de tu casa me consume, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, como lo dice Isaías capítulo 56. Así que observamos que quizás hoy en día todavía hay una serie de prácticas abominables delante del Señor, utilizando los templos para comercio, para cosas mercantiles, cuando la casa de Dios no debe emplearse para eso. Esto puede sonar un poquito fuerte, pero es lo que la palabra de Dios dice. En cambio, utilizar la casa de Dios, el templo, para orar, para buscar su presencia, para estar en comunión, para ponerse al día con el Señor, para adorarlo, para declarar. Así que hay utensilios que han sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Limpia tu casa, limpia tu casa, limpia tu templo, pero también ayuda y reforma para que el lugar donde tú te congregues sea limpio, para que no se permitan abominaciones delante del Señor, porque finalmente en la ignorancia lo que hace el Señor es alejarse. Quiero preguntarles si acaso la presencia del Señor está fluyendo poderosamente, los milagros, las señales, los prodigios, en un lugar en donde se hacen ventas, se hacen, se destina para otra clase de cosas. El Señor se aleja. Pero si limpiamos nuestra casa y limpiamos el templo, limpiamos nuestro hogar, primero nuestro templo, pero también si el Señor permite una casa para adorarlo, si el Señor permite un lugar de reunión, y ahora que pasemos, si el Señor permite un lugar colectivo, como una congregación, para que tú seas un agente reformador, para que tú ores, para que tú clames al Señor, para que tú revises si la presencia del Señor limpie. Porque cuando se hacen estas abominaciones, entonces la presencia del Señor no está, no habita, no hay señales, no hay milagros, no hay prodigios, no hay nada. Lo único es un esfuerzo humano para procurar, a través de la emoción, a través del concierto, de las luces, del show, del espectáculo, de la multimedia, provocar sensaciones emotivas, emocionales, pero ahí no está Dios. De eso se trata esta reforma. Esta reforma se trata de quitar los utensilios que son de Baal y dejar una casa limpia. Quizás no está mal utilizar la tecnología para predicar la palabra del Señor, exponer la Biblia, pero que el fundamento sea Él, que el fundamento no es la guitarra eléctrica nueva o el mejor sonido, sino que el fundamento es Cristo, con sonido o sin sonido. Muy bien. También dice que hay que quitar los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos. Esto significa que hay personas que definitivamente están ejerciendo un sacerdocio, pero idólatra. Ahí lo dice la palabra. Un sacerdocio idólatra. Un sacerdocio que está dispuesto para honrar a otra clase de cosas. Y aquí sí debemos ser muy claros también. No todo lo que brilla es oro. No todo el que tiene una congregación llamada cristiana es de Cristo. Hay enemigos de la cruz de Cristo. Así que debes saber discernir si quieres escuchar una enseñanza, lo cual puedes hacer perfectamente si viene o no de Cristo. Parámetros. Una enseñanza que lleve a Cristo, una enseñanza del tema que sea, siempre llevará a Cristo y hacia el arrepentimiento,
hacia volver los ojos a Dios. Si una enseñanza se queda en la parte emotiva para que te sientas bien, para que seas motivado, para que seas solamente prosperado en lo económico, desde la parte emocional, desde la parte cognitiva, desde la parte intelectual, puede ser una información interesante, una información clave para algunos, quizás para la carrera, pero la enseñanza que lleva hacia Cristo es diferente porque la palabra del Señor dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta, que confronta, que te hace cambiar, que te hace determinar si estás andando con Dios o si no estás andando con Dios. Así que revisemos con el Señor qué está sucediendo en nuestras vidas. Y aquí también dice que que también sacó la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. O sea, había una imagen de acera dentro de la casa de Jehová. Terrible. ¿Será que en este momento está Jezabel dentro de la casa de Jehová? ¿Está acera tratando de manipular el liderazgo? ¿Tratando de controlar a los feligreses? Manteniéndolos atados, manteniéndolos cautivos, con temor, con expectación. Y si no haces lo que te dicen, entonces te sacan de la iglesia, te sacan del ministerio. mm, para cuestionar. Por supuesto, debemos sujetarnos a las autoridades de Dios. Eso es lo que el Señor manda. Pero sujetarnos en Cristo y hacer lo que Dios dice a través de ellos. Porque ellos, si tienes un pastor, si tienes un líder, darán cuentas a Dios de tu alma. Pero tú también darás cuentas a Dios de las almas de quienes están bajo tu liderazgo. Si eres un padre de familia, tu familia. Si eres el primogénito llamado por Dios en tu casa, tú también darás cuentas a Dios. Así que pongámonos pilas, pongámonos atentos. Sin embargo, eh, debemos sacar esa imagen de acera fuera de la casa de Jehová. No debe haber ninguna imagen. La única imagen de Dios es Cristo. Él es el que debe gobernar. Muy bien. Esto te invitamos a que sigas leyendo Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23 para ahondar más. Porque ahora quiero mencionar algo que es tremendo, que está precisamente donde veníamos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 8. ¿Estamos aprendiendo? Gloria a Dios, gracias por estar conectado ahí. Gracias por estar conectado ahí, perdón. Por estar conectados y por seguirla aquí. Vamos para adelante en Cristo Jesús. Amén. Con todo para Cristo. Muy bien. Dice el verso 8 de Segunda de Crónicas 34. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, entonces acuérdense, la tierra, habíamos hablado, y luego la casa, el templo de Dios también, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Por eso esa conexión. Para que reparasen la casa de Jehová su Dios. La gran reforma nos lleva a reparar la casa de Dios, el templo. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué es importante hacer esto antes de Pascua? Ya lo vamos a ver. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y los habitantes de Jerusalén. Acuérdense que había hecho una reforma para quitar los lugares altos de todas estas tierras, y como consecuencia el Señor envió dinero para reparar la casa de Dios. Interesante porque significa que el Señor siempre provee para su obra, para su casa, para la predicación de la palabra. O sea, estos medios, el Señor va a seguir proveyendo para estos medios. ¿Por qué?
porque esto trae luz, porque esto trae la verdad, porque esto trae salvación, porque las personas cambian, porque los hogares son restablecidos, porque el divorcio es quebrantado, porque la mujer que deseaba abortar ya no va a abortar, porque se ha dado cuenta que va a conocer a Dios y que sabe que el Señor va a estar con ella y la va a proteger, que aunque haya sido la circunstancia difícil, aunque haya vivido una cosa tremenda, el Señor está para ayudarla, para restaurar los hogares, para restaurar las vidas, para hacer que el perdón fluya y la misericordia, y Dios trae recursos. Verso 10, y entregaron este dinero en mano de los que hacían la obra. ¡Wow! Que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa para reparar y restaurar el templo. Van a venir recursos, pero esos recursos que van a venir, miren para qué fueron empleados, para la obra de Dios. Así que, ¿cómo estás rindiendo homenaje al Señor? ¿Cómo has dedicado las cosas que tú tienes al Señor? ¿Es tu casa una casa en donde se puede establecer a Cristo? En tu familia en estos días. Pero cuando todo esto pase y el Señor nos dé unos segundos adicionales o unos milisegundos adicionales para predicar, tu casa, tu templo será un lugar en donde puedas establecer a Cristo para que vengan al conocimiento de Él. ¿Estamos dispuestos a salir hacia nuestros vecinos para que Dios venga? Muy bien. Daban asimismo a los carpinteros y a los canteros, verso 11, para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías, y Mesulam de los hijos de Coat. Acuérdense las familias sacerdotales. Para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Clave, porque para esta reforma que viene, el Señor está preparando sacerdotes. Y aquí dice, del orden de Merari, del orden de Coat, y también levitas entendidos en instrumentos de música. Cuando dice levitas, más adelante vamos a ver qué pasó con los levitas, pero por hoy vamos a dejarlo en hombres y mujeres con el llamado, con la convicción, con la voluntad de Dios, escrita desde antes de la fundación del mundo, para restaurar, activar la obra, y entendidos con instrumentos de música. Así que vemos que algo se viene, una participación de un río de Dios en donde la adoración, la palabra, la revelación, la oración, el 24/7, la oración día y noche, la adoración, vienen, algo aquí se percibe algo. Y luego dice, verso 13, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. La función de escriba, de gobernador y de portero. Es hora que empieces a escribir la palabra del Señor sobre los cuadernos, sobre un cuaderno. Tómate una agenda, un cuaderno, y transcribe la palabra del Señor, porque quizás en algún tiempo, en algunos días, la persecución va a permitir que las Biblias como las conocemos hoy en día sean de alguna manera disipadas, o sea más difícil tener una Biblia. También las Biblias electrónicas. Se prepara el advenimiento quizás de un nuevo representante de Roma, después de Francisco. Se prepara el advenimiento de la persecución para la iglesia. Y este paréntesis es válido. Le comentábamos hace algunos días que la ONU, en el último informe de religión y de derechos humanos, el informe 2020, el informe de este año, está parametrizando o direccionando o escribiendo acerca de la iglesia como enemiga de los derechos humanos. Y esto en relación a temas como el aborto y como la igualdad de género. Ustedes saben de los 17 objetivos para el 2030, la agenda de los objetivos. Hay un objetivo que es igualdad de género. Y cuando tú lees eso en la ONU, tú descubres respecto a inicialmente postulado del rol de la mujer con respecto al hombre.
Sin embargo, esto no es lo que está siendo llevado, sino equiparar precisamente todo lo que tiene que ver con género, ideología de género y con todo lo que se despliega a través de ellos. Lo cierto que puedo decir en este momento es que Dios ama a la humanidad y Dios desea que estos hombres y estas mujeres conozcan también al Señor, que todos vengan al arrepentimiento y que nuestra predicación es una predicación que es de amor, que es confrontante respecto a lo que la palabra del Señor dice, pero que nuestro corazón está como el corazón de Cristo, con los brazos abiertos para que todas las personas vengamos al arrepentimiento, porque igual como se puede ir una persona que tiene una distorsión de alguna manera, alcohólica, con problemas, homicida, con pensamientos, necesita de Cristo, pues estos hombres y mujeres, toda la humanidad necesitamos de Cristo. Así que esta es la resolución, o esta es lo que escribió la ONU, poniendo a la iglesia y en énfasis, y hay un énfasis especial en la iglesia cristiana, como enemigos de los derechos humanos, por favor. Si la predicación del Señor viene es para salvar a toda la humanidad. En fin, así que viene un tiempo de persecución, en el cual debemos estar preparados y escribir entonces la palabra del Señor. Escribámosla donde podamos para tener en el nombre del Señor Jesús cómo quizás estudiarla más adelante o cómo otras personas puedan estudiarla, porque igual si abandonamos esta tierra podemos dejar esos escritos para que otras personas vengan y lo tomen. Grabemos la palabra del Señor, adoremos la palabra del Señor, escribamos, imprimamos la palabra del Señor, tengamos presente la palabra de Dios en muchos lugares, en los tratados, en nuestras casas, para hacerlo. Bien, y luego dice el verso 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Dios mío, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese estatus, ese estado tan terrible en ese momento? Que la palabra de Dios es como si, o sea, ¿qué estaban leyendo? Nada. ¿Qué estaban, o sea, quién dirigía a esos sacerdotes antes de Josías? El enemigo Baal, ya lo veíamos, eso estaba lleno de Baal y solamente cuando las imágenes de acera, de Baal, cuando los utensilios que estaban dentro del templo fueron sacados, cuando hubo una limpieza, después de buscar a Dios, luego una reforma, una limpieza, entonces viene la palabra, ahora sí, la revelación de Dios. ¿En qué estado está tu vida en este momento? ¿Estás buscando a Dios? ¿O todavía esperas que las personas acudan ante ti para hacer una oración y te conformas con la oración que un líder o una persona haga? Cuidado. Es importante saber que cada uno de nosotros vamos madurando en el Señor y necesitamos cada uno de nosotros buscar a Jehová y encontrar esa relación de intimidad. Luego será revelado entonces hacer una limpieza de lo que hemos hablado y de cuánta cosa que Dios te muestre en tu casa y en tu vida. Creencias, doctrinas equivocadas. Hay muchísima doctrina todavía romana. Y el Señor esta mañana mientras orábamos y estábamos orando por Israel, el Señor traía a mi espíritu precisamente que el Cristo, el Jesús que adoramos nosotros, Jesucristo, ese Jesús, el Cristo se manifestó en Jesús y ese Jesús era judío, israelita, conforme la palabra dada a Israel, a Judá. La salvación viene de los judíos, eso lo dijo el Señor en Juan capítulo 4, la salvación viene de los judíos. Es decir, que el Cristo, el Jesús, Jesucristo, Yeshua mejor hablemos de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Yeshua, la salvación de Yahweh, de Jehová, es judío y no es ese Jesús griego o romano que nos han pintado. No es ese que habíamos aprendido en otras doctrinas o fuera, o lo que lo tiene otras doctrinas romanas. Ese no es Jesús. El Jesús de la Biblia es un Jesús judío, es un Jesús israelita,
que cumplió la Torá, la palabra de Dios, que vino, se hizo hombre, murió, entregando su vida en la cruz, derramando toda su sangre para redención de los pecados, resucitó al tercer día, fue ascendido o arrebatado hacia el cielo y pronto vendrá otra vez. Yeshua es su nombre, Yeshua. Así que cuando viene la limpieza de toda esa mundanalidad y tradiciones y Roma y todo eso, entonces viene la revelación de la palabra del Señor. 3 pasos otra vez: buscar a Dios, limpieza de los lugares altos, imágenes de acera, de los instrumentos en el templo, y luego viene encontrar la palabra de Dios, la revelación de Cristo. Tú y yo necesitamos revelación de Cristo, pero esa no va a venir si no limpiamos nuestra vida y si no buscamos al Señor. Pero si lo hacemos, va a venir revelación, porque la palabra también dice que en aquel día todos seremos enseñados por el Espíritu dándote a ti revelación que todos nosotros necesitamos, porque somos un cuerpo. Y lo que el Señor está trayendo a través de estos labios el día de hoy es una parte, pero la plenitud está en el cuerpo. Dios te está dando revelación a ti que yo necesito, que mi alma necesita, que mi cuerpo necesita, que mi espíritu necesita. Revelación de Cristo. Así que déjame encontrar a Cristo en ti. Y aquí hacemos precisamente ese alto, porque no necesitamos buscar ni pasar el tiempo escuchando palabras y palabras y palabras humanas y palabras humanas. Yo quiero ser Cristo en las personas. Déjame ver qué tienes de Cristo. Dame lo que Cristo te ha dado y yo te daré lo que Cristo me ha dado. Y así seremos formados, edificándonos unos a otros como un solo cuerpo, a la estatura de la plenitud del Señor. Así que encontraron, y el verso 16 dice que Safán llevó el libro al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les has encomendado, han reunido el dinero que se encontró en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán diciendo lo siguiente al rey: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Tan pronto la palabra del Señor viene, se manifiesta. Hay que leerla, hay que proclamarla a los aires, porque los aires son limpiados, porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía, porque mientras estamos orando y predicando esta palabra, nuestro entorno está cambiando. El Señor está bendiciendo tu vida, los tuyos, tu familia. Luego que el rey oyó las palabras, dice el verso 19, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam hijo de Safán y a Abdón hijo de Micaía y a Safán escriba y a Asaías siervo del rey diciendo: anden, busquen, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Tremendo, tremendo. Porque si empezamos a leer la palabra y empieza a venir la revelación, nos daremos cuenta que hemos fallado, que la iglesia en la historia ha fallado, que nuestros padres han fallado por mantener todavía la casa de Jehová con utensilios de Baal, lugares altos, mezclas, abominaciones, y que la presencia del Señor no ha podido fluir. Y no ha podido, no porque no pueda en respecto a la omnipotencia de Dios, sino porque es imposible que si no hay un corazón preparado fluya. Y encuentra, y Dios mío, por mí y por el remanente, o sea, por los del temor del Señor, por los que amamos al Señor, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Y aquí sí quiero hacer otro alto en el camino, porque muchas personas declaran la palabra del Señor y la justicia de Dios, y ninguna plaga nos tocará, y declaran la palabra, y con nosotros no podemos, y ningún COVID llegará a tu casa. Pero ¿cuál es la situación de justicia delante de Dios? ¿Cuál es la situación personal de justicia? Creo que es tiempo para reconocer el pecado y pedir al Señor por los nuestros.
por los que aún siguen haciendo cosas religiosas. Dios los ama, por los que siguen un programa todavía, por los que siguen em, tras su favorito cantante o salmista y todavía no han despertado, todavía siguen en un hilo comprando, haciendo cosas, sino que pidamos perdón al Señor, porque creo que el Señor sí ha venido a justiciar las naciones y también a la iglesia. Pero recuerden que el momento y el horno de fuego que el Señor permite para la iglesia no es para destrucción, si hay un corazón humilde y temeroso del Señor, sino es para pulimento, para afinación, para sacar el mejor oro, para quitar la escoria. Pero dentro de esa afinación o dentro de ese juicio, dentro de ese fuego, pueden haber muchos que son sacerdotes idólatras y ellos no pasarán la prueba. Y no la pasarán, no porque yo lo diga, sino porque la palabra confiesa y dice que no todo el que dice ser es. Pero si volvemos y venimos a Cristo a un corazón humilde, agradecido, el Señor nos va a pulir y nos va a ayudar. Y ahí podemos estar aquí entonces pidiendo al Señor por nosotros. Cristo es el que nos da la victoria y la gloria y podemos estar confiados, pero no por nominalismos, ni porque tu pastor lo diga, ni porque yo lo diga, sino porque tú estás viviendo conforme a Cristo. Porque muchos decimos, vamos todos, estamos muy bien, levanta tus manos, tú que adoras al Señor, los santos hemos venido a levantar las manos. Pero eso se hace una realidad si estamos viviendo conforme la palabra, si no, no es así. Muy bien. Y entonces Hilcías, verso 22, y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujeres en la palabra de Dios, profetizas, mujeres de Dios, levantadas para traer también la revelación y la reforma del Señor en estos tiempos. Porque es cierto, el sacerdote encontró, el escriba encontró el libro de la ley, pero ¿quién trajo esa palabra? Hulda, una mujer. Una mujer es la que trae la palabra del Señor al rey y a los gobernantes. Es la iglesia, la novia, la esposa de Cristo, la que trae la palabra del Señor. Y dice, hijo de Salún, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras. Ella era guarda, estaba al tanto de las vestiduras sacerdotales, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella le respondió. ¿Qué es lo que tiene que decir la esposa de Cristo? Jehová Dios de Israel ha dicho así. Digan al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro, que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado. O sea, no es porque sí, por cuanto me han dejado, la nación me ha dejado. Entonces vienen las consecuencias. Del que dice ser y no es, entonces viene. Pero han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar, y no se apagará. Pero al rey de Judá, al gobernante, al hombre, a la persona en eminencia, al líder, que ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra de este libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Así que debemos hacer una oración para que nuestros gobernantes se conmuevan al escuchar la palabra del Señor. Escuchen la palabra y se conmuevan, porque entonces el Señor también escuchará a ellos. Ahora, acompáñame, verso 29 dice: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová. Los ancianos de Judá son los primogénitos de Dios. Y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño,
y leyó a oídos de ellos las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Es tiempo de leer la palabra. Es tiempo que tú tomes la palabra y la pongas en el audio, en los medios, y la lleves a tu casa, a tu familia. Puedes replicar esto si deseas, si Dios nos da gracia, si el Señor sigue abriendo, hazlo. Pero también puedes replicar la palabra de Dios en tus labios, lo que el Señor ponga, con los tuyos. El Señor a cada uno establece un área de influencia donde Él quiere obrar. Así que seamos multiplicadores de esta reforma. Seamos multiplicadores de esta reforma. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Es tiempo de pacto, es tiempo de matrimonio con el Señor. Hoy. Entonces miren el orden que el Señor nos muestra en este proceso. Buscar a Dios, reformar o limpiar todo lo que no le agrada al Señor, la revelación de Cristo, pacto con Dios. Pacto, es tiempo de pacto con Dios para caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, o sea, cumplirlos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma. Es decir, está cumpliendo lo que el Señor quiere en el primer gran mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Poniéndolas, y dice, poniendo por obra las palabras que están escritas en este libro. E hizo que se obligara, porque Él es el rey, a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y a los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Verso 33, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo en que vivió. Amén. Luego el verso siguiente, si el Señor lo permite, lo trabajaremos mañana. Es la celebración de la Pascua que Josías hizo. Todo lo que está sucediendo es antes de Pascua. Y vamos a ver lo que sucede en esa Pascua. Estamos preparándonos para Pascua 2020, anticipadamente, en el tiempo de Dios. ¿Qué es lo primero que el Señor hace? Encuentra un niño de 8 años, un niño como tú y como yo, para ser rey y gobernante. Un reformador. Alguien que decide y decidió hace quizás mucho tiempo buscar al Señor. Tú, tu casa, buscar a Dios. Encuentra un niño, alguien que tiene la humildad para recibir la palabra del Señor y ponerla por obra. Alguien que funda la alabanza, porque lo veíamos antes de ayer. Salmos 8:2. Fundaste la fortaleza, la alabanza de los niños y de los que maman. Hoy la adoración y la alabanza viene a través de estos hombres y mujeres que como niños vienen ante Dios y luego empiezan a buscar al Señor. Y después de buscar al Señor, están limpiando el lugar donde viven, su casa, su vida, su familia, quitando altares. Y luego la palabra de Dios se encuentra, la revelación de Cristo. Y una revelación para saber que hay que entrar en pacto y vivir en pacto. Esto es matrimonio con el Señor. Porque el Señor cuida a su esposa, Él es proveedor. Y con todo esto dicho, entonces estas reformas y vivir conforme a Dios dice, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿En qué paso estás tú? ¿En qué lugar estás tú? ¿Eres humilde para recibir la palabra del Señor en este día? En estos días, ¿estás siendo sensible a lo que está sucediendo afuera? Tremendo, Dios mío, Dios nos sacó
definitivamente del sistema para buscarle. ¿Ya estás limpiando tu casa de la idolatría? ¿Cuántas estatuas tienes en tu casa todavía con formas, entre comillas, angelicales? Porque esas no son ni formas angelicales. Dios te pone a escoger hoy a ti. No es lo que yo diga. Juzga tú la palabra y hazlo conforme el Señor te direccione. Pero yo te aseguro algo, que si limpias tu casa, limpiamos nuestra casa, entonces viene la revelación de la palabra. Y si viene la revelación de la palabra, luego viene, porque la revelación es el contrato matrimonial. Por eso antes del matrimonio viene el contrato matrimonial, para leerlo, para saber qué es lo que nos vamos a comprometer de parte y parte. Y luego viene el pacto con Dios, para saber que vamos a estar protegidos y guardados. Gracias a cada uno de los que están conectados. El Señor les bendiga y hacemos una oración para cerrar este tiempo. Señor amado, te damos gracias, Padre Santo, por la revelación, porque mientras tu palabra es expuesta, Señor, tú estás obrando limpieza en nosotros, señales y milagros. Personas, Señor, están sintiendo, Señor, el bienestar y la salud, Padre Santo. Están, Señor, recibiendo sanidad, Señor, en su cabeza. Están recibiendo sanidad, Señor, en su vida. Está siendo quitado cargas de sus hombros, Señor. Una dolencia, Señor, en la espalda, una dolencia, Señor Jesús, en los hombros, que significa una carga, Señor, que tú estás quitando en este momento porque estás alejando ese dolor. Estás, Señor, afirmando, Señor, corrigiendo posturas en la columna vertebral, en los huesos, amado Cristo. Estás quitando, Señor Jesús, temas de gastritis, estás quitando la gastritis, estás quitando temas digestivos, Señor, porque las personas se están rindiendo a ti, están reconociendo, Señor Jesús, están dejando, Padre Santo, el rencor, la ira, están volviendo hacia ti, Señor. Estás quebrantando, Señor Jesús, las hemorroides, porque las personas están dejando la idolatría, las falsas doctrinas, el adulterio y la fornicación. Estás, Señor, sanando, bendito Dios, y afirmando pies, Padre, estirando pies, Señor, para que los pies sean, Señor, conforme para poder andar en ti. Estás, Señor, sanando, bendito Dios. Estás restaurando. Estás bautizando en el Espíritu Santo. Estás llenando con el fuego de Dios, Señor Jesucristo, y sellando esta palabra. En el nombre de Jesús, hazlo, Padre, porque necesitamos cada uno la revelación en Cristo Jesús. Bueno, un abrazo de esta familia. El Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.